un vuelo charter que despegaba esta tarde del aeropuerto de Paipa no logró altura y terminó incinerado en un potrero muy cerca del final de la pista. Versiones iniciales le confirman al periódico El Tiempo que los fallecidos serían el cantante de música popular Jason Jiménez y 5 de sus acompañantes que al parecer serían sus músicos. El artista, natural del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había tenido una presentación en Boyacá y se dirigía en una avioneta privada al aeropuerto de Medellín para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación esta noche. Turn left. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM. Entonces, vamos a esta hora las preguntas más importantes de este caso. La primera tiene que ver con la Turn left. Un vehículo de Chico, también por un tractocamión en medio de un movimiento vehicular realizaron la diligencia. Otro hecho ocurrió en el sector de Valle de Cafán, en la localidad de Usme, donde un hombre fue asesinado a bala. Una patrulla de la policía le llamó a un centro hospitalario, pero ya no había nada que hacer. Finalmente les contamos que una mujer se suicidó lanzándose del tercer piso de su vivienda del sector de Jerusalén, en la localidad de Chico. No olviden, de lunes a viernes, de 4 a 10 de la mañana, las noticias de 1 en Perú. Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron el jueves al cabecilla de una banda criminal. Se trata de César Sepúlveda Arellano, alias el Botox, a quien el gobierno señala como autor del homicidio en octubre pasado del líder de los productores de limón del estado de Michoacán. Bernardo Bravo había denunciado las agresiones del crimen contra su gremio en esa próspera pero convulsa región. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. En México, las bandas de narcotráfico han extendido sus actividades a la extorsión de empresarios, agricultores y comerciantes grandes y pequeños, que son obligados a pagar cuotas para realizar sus actividades. La captura de El Botox fue resultado de un operativo que incluyó vigilancias aéreas y uso de herramientas tecnológicas para rastrear diversos inmuebles donde se ocultaba. Junto a él cayeron 3 integrantes de su banda, conocida como los Blancos de Troya. Internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita. Turn right. Continue straight. Continue straight.
Esta es la primera hipótesis tras el atentado con granada en el barrio Santa Fe. El móvil no sería extorsión. La policía confirmó que 14 personas fueron valoradas por los servicios de salud y que una víctima de 75 años murió. Un ataque con una granada sacudió la noche del jueves 22 de enero el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, y dejó al menos una persona muerta y varios heridos en un hecho que las autoridades califican como muy grave y que ya es materia de investigación judicial. Según informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el atentado ocurrió hacia las 9 de la noche, cuando delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra un establecimiento nocturno ubicado en la carrera 16 con calle 23. En un primer reporte oficial se indicó que 7 personas habían resultado afectadas, 3 de ellas por esquirlas y 4 por aturdimiento. Todas fueron atendidas por los servicios de emergencia y en ese momento ninguna se encontraba en estado crítico. Con el paso de los minutos, la magnitud de la emergencia se hizo más evidente. Al lugar llegaron más de 10 ambulancias para atender a los heridos y coordinar su traslado a distintos centros asistenciales, en medio del cierre de varias cuadras del sector y el acordonamiento por parte de la policía. Sin embargo, horas más tarde, la información fue actualizada por las autoridades. La policía confirmó que una de las personas heridas, un adulto mayor de 75 años, falleció mientras recibía atención médica en un centro asistencial. En total, 14 personas fueron valoradas por los equipos de salud tras la explosión. Las autoridades también informaron que varios de los lesionados están siendo atendidos en el hospital de Mederi y en el hospital Santa Clara, a donde fueron remitidos tras la atención inicial en el lugar de los hechos. Le pedí a la policía hacer una intervención de la zona a partir de este momento. Ya se tiene una línea de investigación que permitirá identificar a los responsables, señaló el alcalde Galán al referirse a las acciones posteriores al ataque y al avance de las indagaciones. Exportaciones a Ecuador. Industria farmacéutica advierte impacto por aranceles al 30%. La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, ASIF, advirtió que la eventual imposición de un arancel del 30% a las exportaciones colombianas de medicamentos hacia Ecuador tendría un impacto significativo sobre el sector farmacéutico nacional, afectando la competitividad, la sostenibilidad de las exportaciones y el abastecimiento de medicamentos fabricados en el país. Así lo afirmó Clara Rodríguez, directora de ASIF, quien explicó que Colombia exporta anualmente a Ecuador medicamentos por un valor cercano a los $50 millones, principalmente productos destinados a la atención humana. Un incremento de esta magnitud en los costos, señaló, podría generar una pérdida del mercado ecuatoriano para las empresas colombianas. Un arancel de este nivel afectaría directamente la competitividad de la industria nacional y pondría en riesgo la sostenibilidad de las exportaciones hacia Ecuador. Este escenario podría traducirse en una reducción de la producción local y en riesgos para la continuidad del abastecimiento de medicamentos que hoy se fabrican en Colombia, advirtió. Lea también, liquidar EPS profundiza la crisis del sistema de salud, advierten organizaciones de pacientes y usuarios. Riesgos para la producción y el abastecimiento. Desde ASIF se alertó que el impacto no solo sería comercial, sino también industrial y sanitario, al comprometer la estabilidad de líneas de producción destinadas al mercado externo, con efectos colaterales sobre el empleo, la inversión y la capacidad productiva del sector farmacéutico colombiano. La asociación enfatizó que Ecuador es uno de los principales destinos de las exportaciones farmacéuticas colombianas, por lo que cualquier barrera arancelaria de esta magnitud tendría repercusiones inmediatas en la cadena productiva. Lea también, Trump aparece en Davos con un morado gigante en su mano y genera preocupación. Seguimiento técnico y acciones de protección. Clara Rodríguez indicó que desde ASIF se realizará un seguimiento técnico permanente a la evolución de esta posible medida, con el fin de evaluar sus impactos reales y definir acciones que protejan a la industria farmacéutica nacional y la continuidad de sus exportaciones. La gremial reiteró la importancia de preservar condiciones comerciales estables y previsibles, que permitan fortalecer la integración regional, garantizar el abastecimiento
Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa Perú. Colombia reglamentará la prohibición de cosméticos y Turn productos testeados en animales. El Ministerio de Salud alista el borrador de una resolución en la que reglamenta oficialmente la prohibición en Colombia de la experimentación, fabricación, importación y comercialización de productos cosméticos que hayan sido probados en animales. La entidad señaló que con esta nueva disposición se da cumplimiento a lo establecido en la Ley 2047 de 2020 y a una orden del Consejo de Estado. Apuntó que, con esta medida, el Gobierno Nacional fortalece el marco normativo que promueve prácticas éticas, responsables y alineadas con la protección y el bienestar animal, sin descuidar los principios de salud pública, seguridad del consumidor y vigilancia sanitaria. Declaración ante el INVIMA. Uno de los principales ejes de la reglamentación es la exigencia de una declaración de primera parte, mediante la cual los fabricantes, importadores o comercializadores deberán certificar que los productos cosméticos, sus ingredientes o combinaciones no han sido objeto de pruebas en animales. Lea también, exclusivo, me pedía que subiera a la aspiración para ascender en la gobernación las denuncias de acoso sexual contra Carlos Caicedo. Esta declaración deberá ser presentada ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA como requisito para obtener la notificación sanitaria obligatoria, NSO, indispensable para la fabricación, importación y comercialización de cosméticos en el país. La certificación será emitida por el representante legal de la empresa o su apoderado y tendrá vigencia indefinida siempre que no se incorporen nuevos productos. Alcance de la medida. La resolución aplica a todas las personas naturales o jurídicas que hagan parte de la cadena de producción, experimentación, importación, exportación y comercialización de productos cosméticos e ingredientes utilizados en su elaboración. El Ministerio aclaró que la responsabilidad recaerá directamente sobre el actor que incurra en prácticas prohibidas, en caso de que se evidencie la realización de pruebas en animales, incluso si éstas se presentan en etapas previas de la cadena productiva. Excepciones técnicas específicas. La normativa contempla dos excepciones puntuales a la prohibición, únicamente cuando un ingrediente deba someterse a pruebas por riesgos comprobados para la salud o el medio ambiente y no existan métodos alternativos validados científicamente. Los datos de seguridad obtenidos mediante pruebas en animales hayan sido generados para fines distintos al uso cosmético. Lea también narcotráfico, oro y control del territorio. Este es el mapa de las confrontaciones de los grupos armados en Colombia. El fabricante deberá sustentar técnicamente ante la autoridad sanitaria la validez de la excepción. Vigilancia y control sanitario. El INVIMA será la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control, verificando el cumplimiento de la declaración de no testeo en animales, además de los demás requisitos establecidos en la normativa andina, particularmente la decisión 833 de 2018 de la Comunidad Andina. El Ministerio de Salud destacó que esta reglamentación armoniza la legislación nacional con estándares internacionales, respeta los compromisos adquiridos en el marco de acuerdos sanitarios y refuerza el derecho de los consumidores a recibir información clara, veraz y ética sobre los productos que utilizan. La resolución entra en vigencia a partir de su expedición y consolida a Colombia como uno de los países de la región que avanzan de manera decidida hacia una industria cosmética libre de crueldad animal. En Radio 1, las noticias de 1, el primer noticiero popular del FM.
Psicólogos analizan el conflicto familiar que rodea a los Beckham. ¿Qué pasó en la boda de Brooklyn? En el programa de la FM Habla con ella, se abordó el tema del conflicto familiar de los Beckham, con la participación de la psicóloga Gloria Hurtado, invitada para analizar lo expuesto en la entrevista. Durante la conversación, se revisaron declaraciones de Brooklyn Beckham sobre hechos ocurridos en su boda, y se discutieron dinámicas familiares, roles parentales y límites en la relación de pareja. Lea también quién es Brooklyn Beckham y cómo inició su pelea con David y Victoria Beckham. ¿Qué pasó en la boda de Brooklyn Beckham? En la entrevista se relató que Brooklyn Beckham señaló que el conflicto se originó durante su matrimonio en 2022. Según dijo, el primer baile había sido planeado con anticipación, pero fue interrumpido. Mi madre interceptó mi primer baile con mi esposa, afirmó, al explicar que la situación ocurrió frente a numerosos invitados. Añadió que el momento resultó muy inapropiado. Nunca se había sentido tan humillado ni tan incómodo. También se mencionó que el episodio se dio cuando Marc Anthony participaba en el evento y llamó al escenario a Brooklyn, lo que derivó en el cambio del inicio del baile. En Habla con ella, se indicó que el caso fue presentado como un ejemplo para reflexionar sobre situaciones familiares similares. Se aclaró que existían versiones diversas sobre lo ocurrido, pero se enfatizó que la atención estaba puesta en lo expresado por Brooklyn Beckham. En ese marco, se señaló que el hecho generó incomodidad personal y abrió un debate público sobre límites, convivencia y exposición de conflictos familiares. ¿Cómo interpretó Gloria Hurtado la relación entre padres e hijos? La psicóloga Gloria Hurtado afirmó que la situación puede entenderse como un incesto simbólico, concepto que describió como la dificultad para soltar a los padres al formar una nueva familia. Señaló que hay que dejar a papá y a mamá para construir algo, y que cuando esto no ocurre, se generan enredos en los roles. Indicó que la pareja debe ocupar un lugar prioritario y sostuvo que el cónyuge es la prioridad, mientras que los hijos crecen para independizarse. También expresó que el adulto que se casa debe asumir su posición y actuar como el árbitro del partido frente a los conflictos entre su pareja y su familia de origen. Hurtado añadió que las madres no deben utilizar a los hijos para resolver asuntos propios y advirtió sobre conductas de control. Explicó que la maternidad no implica perfección y dijo que la maternidad no da título. En la conversación sostuvo que la intervención constante puede generar conflictos y que invadir espacios de la pareja altera el equilibrio familiar. También señaló que alejarse puede ser una opción cuando persisten actitudes invasivas y reiteró que las decisiones deben tomarse desde el corazón y no por obligación. Lea también quién es el multimillonario padre de Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham. Al cierre, se reiteró que la discusión se centró en los roles dentro de la familia y en la necesidad de definir prioridades al conformar una pareja.
Después de Maduro, Trump buscará cambio de régimen en Cuba antes de que finalice el año. The Wall Street Journal. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado discretamente sus esfuerzos para forzar un cambio político en Cuba, alentado por lo que considera un éxito estratégico tras el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, en una operación liderada por Estados Unidos a comienzos de enero. Así lo reveló The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con las deliberaciones internas de la administración estadounidense. Según el diario, la Casa Blanca está buscando activamente funcionarios o intermediarios con información privilegiada dentro del gobierno cubano que estén dispuestos a negociar una salida antes de que finalice el año. Las evaluaciones internas de Washington describen a la economía de la isla como al borde del colapso, más debilitada que en cualquier otro momento en décadas tras la pérdida de su principal sostén externo, el petróleo venezolano subsidiado. Lea también, liberan a Rafael Tudares, yerno del líder opositor Edmundo González Urrutia, tras más de un año detenido. Altos funcionarios estadounidenses reconocen que no existe un plan operativo concreto para desmantelar el régimen comunista cubano, pero consideran que la captura de Maduro y las concesiones posteriores de sus aliados constituyen tanto un modelo como una advertencia para La Habana. En privado, aseguran que la espectacular incursión militar en Caracas, que contó con la colaboración de un miembro del círculo íntimo de Maduro, debe ser interpretada como una amenaza implícita. No más petróleo ni dinero a Cuba. El propio Trump ha reforzado ese mensaje. El 11 de enero, el presidente escribió en redes sociales: recomiendo encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, al tiempo que advertía que no más petróleo ni más dinero llegarían a Cuba. Funcionarios del gobierno confirmaron al Journal que estas declaraciones forman parte de una estrategia de presión calculada, combinada con señales de que Washington estaría dispuesto a negociar. En reuniones sostenidas en Miami y Washington con exiliados cubanos y organizaciones cívicas, los enviados de Trump se han concentrado en identificar posibles interlocutores dentro del aparato estatal cubano que vean lo que está por venir y estén dispuestos a pactar. La experiencia venezolana es central en este enfoque. La operación del 3 de enero en Caracas dejó 32 soldados cubanos y agentes de inteligencia muertos, un costo que, según funcionarios estadounidenses, ha impactado directamente en la percepción de riesgo en La Habana. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos han trazado un panorama cada vez más sombrío de la situación interna cubana, marcada por escasez crónica de alimentos y medicinas, apagones frecuentes y un deterioro acelerado de los servicios básicos. Economistas citados por el diario advierten que, sin el flujo de crudo venezolano, Cuba podría quedarse sin petróleo en cuestión de semanas, paralizando por completo su economía. Washington también ha puesto el foco en las misiones médicas cubanas en el exterior, principal fuente de divisas del régimen. La administración Trump ha impulsado restricciones de visado y sanciones dirigidas a funcionarios cubanos y extranjeros acusados de facilitar ese programa, al que considera una forma de explotación laboral y financiamiento político. Lea también, Destino Manifiesto, que es la idea que Trump revive para justificar a Estados Unidos como nación elegida y la compra de Groenlandia. Dentro del círculo íntimo del presidente, muchos con fuertes vínculos con Florida, el fin del régimen comunista cubano es visto como la prueba definitiva de su estrategia de seguridad nacional hemisférica, según funcionarios citados por The Wall Street Journal. Trump considera que el acuerdo impuesto en Venezuela valida su enfoque, y suele mencionar la cooperación de la presidenta interina Delcy Rodríguez como evidencia de que Estados Unidos puede fijar las condiciones. Búsqueda de democracia para Cuba. Desde el Departamento de Estado, la postura oficial
es que la seguridad nacional estadounidense exige que Cuba sea gobernada por un sistema democrático y deje de albergar servicios militares y de inteligencia de potencias adversarias. Al mismo tiempo, algunos asesores subrayan que Trump rechaza los intentos clásicos de cambio de régimen y prefiere forzar negociaciones desde una posición de máxima presión, aun cuando eso implique una escalada inicial. No obstante, el escenario cubano presenta desafíos particulares. A diferencia de Venezuela, Cuba es un estado de partido único, sin oposición legal ni una sociedad civil organizada, lo que dificulta replicar el modelo aplicado en Caracas. Estos tipos son mucho más duros de roer, afirmó al Journal Ricardo Zúñiga, exfuncionario de la administración Obama. No hay nadie que se sienta tentado a trabajar del lado estadounidense. Pese a ello, Trump cree que poner fin a la era de los Castro consolidaría su legado histórico, logrando lo que John F. Kennedy no pudo en la década de 1960. Este objetivo ha sido durante años una prioridad del secretario de Estado, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos. Lea también, ¿cuál fue la extraña arma que usó Estados Unidos en la captura de Maduro? Trump dio detalles. En Cuba, el gobierno ha rechazado tajantemente cualquier negociación bajo presión. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó recientemente que no hay rendición ni capitulación posible, mientras La Habana organizaba un Día Nacional de Defensa en previsión de una agresión externa. Las imágenes difundidas por la televisión estatal contrastan con la realidad cotidiana de la isla. Calles oscuras, falta de combustible y protestas silenciosas, expresadas en el golpe rítmico de cucharas contra ollas en medio de los apagones nocturnos. Para Washington, según concluye The Wall Street Journal, el tiempo corre. Para La Habana, la apuesta sigue siendo la resistencia. Entre ambos, se perfila un pulso de alto riesgo que podría redefinir el equilibrio político del Caribe. Un vuelo charter que despegaba esta tarde del aeropuerto de Paipa no logró altura y terminó incinerado en un potrero muy cerca del final de la pista. Versiones iniciales le confirman al periódico El Tiempo que los fallecidos serían el cantante de música popular Jason Jiménez y 5 de sus acompañantes que al parecer serían sus músicos. El artista, natural del municipio de Manzanares, en el departamento de Caldas, había tenido una presentación en Boyacá y se dirigía en una avioneta privada al aeropuerto de Medellín para desplazarse a Marinilla, donde tenía una presentación esta noche. Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera, con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa.